Bueno, ahora seguimos con el tema. En esta clase presencial, aquí en el Salón Discípulos de la Escuela Apostólica Profética Cima de Águila, soy su amigo Javier Hermoso, maestro de esta escuela y director de ella. Bueno, el tema: existen los fantasmas. ¿De dónde surge esto dentro del marco de la guerra espiritual? Bueno, surge de que muchas personas en la congregación, con 40 años de pastorado, me preguntaban si existían los fantasmas, porque en su casa aparecía un niño que se había ahogado en el tinaco y que todos los vecinos de la vecindad lo habían visto. Otro hombre me decía que sí, se le apareció un fantasma y le hablaba o le quería dar. Otros me han dicho que pues aparecen y les dicen el lugar donde está el dinero, una serie de historias, ¿verdad? Que nos llegan a preguntarnos, ¿realmente existen? Bueno, vamos a definir. Se dice que un fantasma es la imagen de una persona muerta, que ya falleció, pero que según algunos se aparece a los vivos. Eso es un fantasma. Hace años, en mi experiencia personal, trabajé como funcionario público, era un supervisor administrativo de la ex hacienda de Chautla, en el estado de Puebla. Es un sitio maravillosamente hermoso, es un castillo construido al estilo parisino por un arzobispo, el arzobispo Gilo. Él fue arzobispo primado de Oaxaca a finales del siglo XIX. Él era partícipe con el Papa Pío IX, era el camarero y lo pusieron aquí en México. Ya después un ascenso le dieron el estado de Oaxaca. Él siempre quiso Puebla porque sus padres le habían heredado la finca de la ex hacienda de Chautla, una ex hacienda que se construyó desde el siglo XVI, y su padre, pues que era relojero, toda una historia. Yo hice la investigación, la puse en el museo con fotografías, fui a la Benemérita Universidad de Puebla y ahí hice el museo de esta ex hacienda, ¿verdad? Ya han pasado los años, creo que ahora ya pusieron un hotel incluso, y yo trabajé ahí en el siglo, esta hacienda fue fundada en el siglo XVI. Monseñor Guilo edificó un castillo francés en medio de dos lagos. Esto es lo estupendo de lo turístico. Tenemos que conocer la hacienda de Chautla. Si usted está aquí, bueno, perdón, me dieron una galletita. Disculpen ustedes con la confianza que hay. Un sitio turístico extraordinario. Ahí puede usted ir a pescar truchas, carpas, lobinas. Y yo trabajé allí, era un supervisor administrativo. En la antigüedad de la construcción, de la riqueza perdida, de las injusticias que causaron la explotación de los peones y la revolución, se plagaron de leyendas en ese lugar. Un sitio de aparición de fantasmas. Verdaderamente yo llegué con mucho escepticismo, trabajé allí 3 años y medio, imagínense lo que vi. Iba yo 3 o 4 veces a la semana, tomaba mi camioneta, 40 minutos de la ciudad de Puebla, llegaba yo y checaba, ahí están las imágenes, el arco de entrada, ¿no? Del otro lado está un árbol fresno, imponente, debe tener unos 500 años el árbol. Y me platicaban los peones que sus abuelos les mostraron que allí colgaron por lo menos a unas 100 personas de ese fresno, ¿no? Los colgaron cuando tiempos revolucionarios. Además, en ese lugar pues se estableció la famosa Guardia Blanca de Porfirio Díaz para evitar la intromisión de los
bandidos de Río Frío. Entonces, cuánta historia hay ahí en ese lugar. En el centro está, le llamaban la piedra de los sacrificios, donde golpeaban chicoteando a los peones para obligarlos a trabajar, ¿no? En mi experiencia, pude ver que llegaron a filmar locaciones de telenovelas. Entre ellos una telenovela que se llamaba El Maleficio, una telenovela que habla de satanismo y fantasmas, y películas de terror y espanto. Recuerdo que había una que se llamaba Hasta el miedo, ¿cómo? Hasta el viento da miedo. Una mexicana, ¿no? A pesar de ser un sitio de gran belleza ecológica, de belleza natural, ¿verdad? Precioso con sus islas, sus manantiales, ¿verdad? Yo pasaba paseos ahí, pero una vez fui con un profeta y el profeta me dijo: Javier, aquí se cometieron muchas injusticias. Él estaba sentado en una habitación que del otro lado al borde estaba la cárcel de mujeres. Había una cárcel de mujeres donde pues encerraban a las esposas de los peones, a las hijas, y pues las atormentaban. Se puede usted imaginar qué terrible. Estaba manejada por curas. El arzobispo Guilo puso un ejército ahí de párrocos y de capataces. Pero los curas lo que tenían era el secreto de confesión. En ese entonces la gente católica, pues un tanto ignorante, no se le permitía aprender a leer, las misas eran en latín, pero había confesión. Entonces llegaban inocentemente a confesar sus pecados y aprovechaban de esa confesión para hacer de las suyas y hacer cosas, ¿no? Le dicen al cura, el cura le dice al capataz y el capataz ejecutaba, ¿no? Entonces, bueno, en mi experiencia personal, el profeta me dijo: aquí se cometieron muchas injusticias. Una ocasión vino una hermana de los Estados Unidos, del grupo profético de Benny Hinn. La llevé a pasear. Llevé a pasear a los hermanos Tácala, a mucha gente, amigos, los llevaba yo a pasear allí. Comíamos en el restaurante la trucha que pescábamos y era un gran momento, pero esta profeta que vino del grupo de Benny Hinn me dijo: aquí hay mucho embrujo, hay mucho maleficio. No, pues como no sé, ahí se fundó la telenovela El Maleficio, ¿no? Con ¿cómo se llamaba? Christian Bach y bueno, Ernesto Alonso. No se equivoque, no es el pastor de una congregación de México, es un homónimo. El artista satanista, ¿verdad? Qué terrible. Y esta profetisa se llamaba Ministerio de Luz, me lo dijo y eso me motivó a organizar una velada de oración y adoración en una isla. Llevamos al grupo de alabanza, de panderos en la isla. Fue una noche sensacional con objeto de romper maleficios, hechizos, etc. 2 veces fui a sacar a gente que se ahogaba misteriosamente por las noches. Guardias aparecían ahogados en los lagos. Tenía yo que ir al Ministerio Público, reportarlos y sacarlos. Y curioso, no estaban embriagados, ¿no? Parecía que alguien los había tirado allí. Hubo historias muy trágicas de violaciones alrededor de la hacienda. Bueno, no le cuento tanto, pero experimenté experiencias sobrenaturales. Tuvimos un choque de poder, confrontaciones directas. Presencialmente vi movimientos de candelabros
en la zona de la sala de la casa antigua, se movía el candelabro. La encargada del museo me dijo, oiga, esto pasa diario a las 6 de la tarde. Yo no le creía, pues un escéptico, ¿no? Pero empecé a verlo y había veces que estaba viendo el reloj, que den las 6 y a las 6 en punto, como si hubiera un sismo, se movía el candelabro. Y pues mire, aunque no quiera y aunque sea uno cristiano y nos cubrimos con la sangre de Cristo, no puede yo evitar que se me pusiera la carne de gallina. Los azotes de las puertas. Nunca olvidaré que caminando en las partes superiores se azotaban las puertas en una forma especial. Fue cuando tuve que estudiar que la palabra viento en la Biblia significa neuma. Neuma en griego significa viento o espíritu. Llegué a la conclusión que era ese viento causado por un espíritu que azotaba la puerta. Llegué a oír los sonidos de un piano antiguo que estaba en el museo. Tenía un colaborador que se llamaba Gerson y él en sí tocaba la alabanza, el piano. Me dijo, ese piano está muy extraño. Ambientes silenciosos, ¿no? Ambientes de un silencio sepulcral, ¿verdad? Los empleados, los vigilantes, toda la gente veía fantasmas, incluso los visitantes a la hacienda que no sabían de esto salían a veces despavoridos. Me tocó ver muchas cosas que sería largo platicar, pero el tema es, ¿existen los fantasmas? Muchas personas me lo han preguntado, me lo han dicho. La respuesta es que en el término exactamente fantasma, si el término significa seres espirituales, sí, sí existen. Sí hay seres espirituales, es un sí rotundo, ¿verdad? Ahora, si el término significa es personas que han muerto, la respuesta es no. Porque está establecido que todo hombre muera una sola vez y después el juicio. Eso dice la Biblia. Por lo tanto, una persona muerta pues no puede venir. Algunos me han dicho, ¿qué pasó con la bruja de Endor que consultó David? Bueno, ese es otro caso especial que ya hablamos en otro curso. El hecho es que nuestras comunidades en México tienen mucha superstición. Les decía que en Hebreos 9:27 la Biblia dice, está establecido. ¿Establecido por quién? Por Dios. Para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y decía que en México hay un sincretismo, una superstición generalizada. Aquí en la zona de Cholula, de Nealtican, hasta Huaquechula, en Puebla misma, la gente pone ofrendas a los muertos, cree en los fantasmas. El propio literato Octavio Paz decía, Puebla es un lugar donde la vida y la muerte confluyen. Tienen entrevistas, decía algo así, los vivos y los muertos, ¿no? Apariciones de ultratumba, y los cristianos necesitamos tener mucho discernimiento al respecto. La Biblia nos deja muy claro que sí hay seres espirituales, tanto buenos como malos. Los buenos son ángeles justos de Dios y los malos son demonios, seres angelicales rebeldes, adversos a Dios y adversos a la humanidad, ¿no? Pero la Biblia niega que los espíritus de los seres humanos fallecidos, es decir, los muertos, pueden permanecer en la tierra, eso no, y perseguir a los vivos. Entonces son espíritus, vamos a llamarles malignos, que toman la identidad
de algunos seres vivientes que en su momento o los poseyeron o los rodearon y tomaron el disfraz, porque recuerden, Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Y bueno, pues imagínense, vean ustedes una ofrenda de muertos, le ponen la foto del paisano que murió, de la paisana, le ponen la ropa, ponen zapatos, ropa interior, si tomaba tequila le ponen su marca, si tomaba pulque, si tomaba cerveza, pan de muerto, fruta diversa, dulces, guisados de mole, pipianes, todo lo que le... flores, es todo un rito, porque piensan que el fantasma del muerto va a llegar el día de Todos Santos, así según la Iglesia Católica. Le ponen un caminito de flores que va caminando desde la esquina para que llegue a la mesa de su altar de muertos. El apóstol Pablo dice, no podéis participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Es decir, si eres cristiano, no es correcto a los ojos de Dios que pongas ofrendas a tus muertos, aunque sea tu papá muy querido, ya murió, ya no puedes hacer nada por él, es que le quiero invitar un molito, un pan, no es posible, son supersticiones de lo más vano, de lo más vil, pero que esa mesa con panes, con fotografías, con veladoras, con imágenes religiosas, se vuelve una mesa de espiritismo, se vuelve una verdadera antena de espiritismo que los espíritus malignos van a venir, van a traer, van a hacer milagros allí que le quitan el sabor a la comida. Y me lo han dicho la gente, no hay un término medio, no hay posibilidad de permanecer en la tierra en forma de espíritu como un fantasma. Hay jóvenes que dicen invocan, vamos a invocar. Lo que sucede a una persona después que muere, si está en Cristo, va inmediatamente al cielo, y si no es creyente, se va al Hades a esperar el juicio del Hades, y luego en el gran juicio del trono blanco será echado al lago de fuego eterno. Por eso Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo mucho más el deseo de partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, ¿no? Entonces vean ustedes cómo, según la Biblia, nos dice que los injustos, los impíos, los incrédulos, los que rechazan voluntariamente a Jesucristo, no hay término medio, no existe el purgatorio, no existe el limbo. Las propias autoridades eclesiásticas de Roma lo han negado, ya no existe. Teológicamente dijeron fue un error. El Papa, recientemente en las últimas generaciones papales, lo negó y no hay posibilidad de permanecer en la tierra como un fantasma. No sé tú, si te mueres, ¿te gustaría estar regresando? ¿A qué? ¿No? Muchas veces escuchamos las leyendas de la Llorona. La Biblia enseña que no debemos siquiera intentar comunicarnos con los muertos. Deuteronomio 18 lo prohíbe. Los ángeles sí, son seres espirituales, pero son fieles a servir a Dios. Ni siquiera nos es dado invocar ángeles. No entren al culto con los ángeles. Los ángeles solo obedecen a Dios. Los demonios son malvados, son engañosos, son destructivos.
Mucha gente que ha visto fantasmas queda afectada con un trauma, con un sello en su alma, y se vuelven abiertas a recibir, ¿no? Hemos dicho que lo que vio Saúl con la divina de Endor no fue un fantasma. Ella misma dijo, veo espíritus que surgen de abajo de la tierra. Y después aparece la figura de Samuel. Quizá Dios permitió que uno de sus espíritus tomara la forma de Samuel para darle un juicio al irreverente, necio y desobediente rey Saúl. ¿Cuál fue su juicio? Que al otro día estaría muerto. Entonces, bueno, pues, ¿qué has visto?, le dice Saúl a la mujer. La mujer respondió a Saúl, he visto dioses, y dice dioses con D minúscula, eso significan demonios. Dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl entendió que era Samuel. Muchos estudiosos exégetas de la Biblia dicen no era Samuel. Y sería largo explicarles, ¿no? Pero aparece otra vez el término fantasma. Y esta parte en el libro de Job es muy curioso que uno de los amigos de Job, Elifaz, a Elifaz se le apareció un fantasma. Estoy hablando de fantasmas en la Biblia. Textual, dice Elifaz 4:15 al 17. Al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. O sea, se le pararon los pelos, se le puso la carne de gallina del susto, ¿no? Se paró delante de mis ojos un fantasma, dice en hebreo, cuyo rostro yo no conocí, y que dito oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Ve lo que le dice el fantasma a Elifaz. A ver, dime, Elifaz, ¿será más justo el hombre que Dios? ¿Cuál es la respuesta natural? Pues no. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Cuál es la respuesta lógica? Pues no. Entonces el fantasma viene a cuestionar a Elifaz y él lo narra como un espíritu en el verso 15. Traducido la palabra fantasma allí es maré, maré con H al final, pero también significa una figura, una imagen, ¿no? Y ve las preguntas, ¿no? En el libro de Isaías 29:4, ustedes en sus libros, ahí lo pueden leer, estudiar, ¿verdad? Se habla de que subirá a la tierra como un evocador de espíritus y que van a hablarle como un susurro. Hay personas que me han dicho, oí una voz, ¿verdad? Dice Isaías 29:4, será tu voz de la tierra como la de un fantasma, de un maré, que habla, susurrará en el polvo. Así que los discípulos de Jesús decían que habían visto un fantasma, a pesar de que eran amplios conocedores de la Torá y de estas cosas. Según lo popular, cuando el Señor camina en el mar, en medio de la tormenta, yo puedo ver ahí la neblina, puedo ver los rayos, ¿no?, que están cayendo en el mar de Galilea. El Señor camina sobre el agua, como un milagro extraordinario para demostrarles quién es Él aquí en la tierra. Y cuando ellos lo ven, ellos sí creyeron que era un fantasma, incluso dijeron, ¡un fantasma!, ¿verdad? ¡Un maré! Y entonces sintieron pánico,
y finalmente era Jesús. Y les dijo, no, vean que yo mismo soy. Hasta Pedro le dijo, si eres tú, a ver, di que yo camine sobre el mar. Le dijo el Señor, ven. Y se puede usted imaginar las agallas de Pedro al dar el primer paso fuera de la barca. Todos los demás le han de haber dicho, no, Pedro, no lo hagas, que no. Pero él lo hizo como un acto de fe, caminó hacia el Señor. Por eso nos dice la Biblia, como acto de fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pedro quita los ojos de Jesús y se hunde. Cuando Jesús se aparece a los discípulos, lo primero que hace él, les aclara que no es un fantasma, sino que es una persona resucitada con un cuerpo glorificado, y se los aclara aún más, hermanos, pidiendo qué comer. Hasta el menú aparece ahí en la Biblia, que comió miel y pescado, ¿no? Espantados ellos pensaban que veían un espíritu, pero él les dice, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Seguramente le mostró las cicatrices de la crucifixión. Dice, ven, palpen, vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Le mostró las manos, los pies. Ellos estaban maravillados de gozo, dijeron, volvió a vivir lo que le hizo Lázaro. Está pasando ahora Jesús, lo que le hizo a la niña de Talita Kumi, volvió a vivir, ¿no? Entonces te digo que comió parte de un pez asado, un panal de miel, pero no era un fantasma. Es esencial, amados que me oyen en este video o en el diferido, recordar que la meta de los demonios es engañar. No existen los fantasmas, existen demonios que se disfrazan de fantasmas, ¿no? Que la Llorona, pues, es un espíritu maligno. Yo tengo una tía que juraba y perjuraba que pasaba la Llorona por su calle, ¿verdad? Ya está ahí una cumbia de la Llorona. ¡Ja! Es un personaje muy popular. También de que se hizo popular la película Cazadores de Fantasmas y el fantasma amigable Gasparín, para convencer a los niños de que sí existen y cómo trabajan sobre los niños estas gentes. Y era el fantasma buena onda, amigable, y aparecen los cazadores de fantasmas. Hoy día hay grupos, algunos jóvenes que van a los panteones a invocar y llevan sus celulares, sus cámaras a ver qué filman. Se meten a lugares embrujados y sí han visto cosas espirituales muy raras, pero son espíritus malignos. Si tú conoces a alguien que dice que ha visto un fantasma, ¿verdad? Los demonios pueden hacer todo un show, pueden mover objetos de una manera aterradora. En las casas se mueve que el plato, que se mueve el cuadro. Y bueno, yo quiero destacar que son espíritus chocarreros. Su único poder es producir miedo. Si tú los reprendes en el nombre de Jesús, cesa su actividad. La actividad paranormal que dicen que es, ¿no? Con una oración de fe, de autoridad, expulsando al demonio fantasmal, ordenando que se vaya, se irá. ¿Verdad? Ahí está una hija orando por su mamá que decía, es que veo fantasmas.
cuando empezó el proceso de liberación, se acabó. Y muchas gracias por estar con nosotros. La conclusión, no existen los fantasmas, son espíritus. Soy tu amigo Javier Hermoso.